Vayan a sus Biblias, por favor, y abran la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro 3. Y vamos a leer, o voy a leer, 2 versículos, aunque voy a sondear un poco lo que nos dice contextualmente este hombre de Dios. Ojalá que la predicación no sea simplemente un escuchamos al pastor Piesco el domingo en la iglesia. Ojalá que puedan irse diciendo, el Señor me habló, no la persona que está delante. Y especialmente en este tema que estamos desarrollando, que es la madurez espiritual, llamados a crecer en Cristo. Esa es la serie que inicié la semana pasada. Si ustedes se van al capítulo 3, verso 1 de segunda de Pedro, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Y en ambas, atención con eso, en ambas cartas, dice, la primera y la segunda, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y ahora en el verso 18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y cierra Pedro diciendo, ¿qué cosa? ¿Y qué quiere decir? Que así sea, que así sea. Y eso es lo que espero que al final del sermón digan, que así sea. Padre, gracias por tu palabra, porque tu Espíritu la ha inspirado, Señor, la has preservado a pesar de los embates del tiempo y las intenciones de generaciones de hombres que quisieron cancelar esto. Y hoy, sin embargo, por tu gracia, todavía podemos contemplar y crecer y madurar en la sabiduría que has encerrado en este hermoso libro que llamamos la Biblia. Así que permite que a través de ella podamos ir madurando en la fe que hemos profesado. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo creo que en varias ocasiones he subrayado la época que nos ha tocado vivir a los cristianos. Y vivimos en un tiempo y en una etapa histórica en que muchos, no sé por qué, pero desconfían del conocimiento de las Escrituras. Personas que piensan que pone en peligro la fe, que si conocemos más o conocemos mucho, podemos enloquecernos, podemos quedarnos solamente en lo que es la letra, por lo tanto es mejor no conocer tanto, porque según algunos, tomando fuera de contexto, lo que dicen a veces los registros es, así como alguien acusó de que Pablo se estaba volviendo loco, bueno, nosotros podemos caer en la misma locura. Y honestamente me encantaría que me metan en un manicomio de locos, si eso es realmente lo que produce la Escritura. Locura. Bueno, que vivan los locos, entonces. Fíjense en ustedes qué interesante, porque Pedro, movido por el Espíritu Santo que lo llevó a escribir y a exhortar con estas palabras, nos está mostrando que el verdadero peligro no está en ignorar, mejor dicho, en conocer, sino que el peligro está en ignorar lo que nos dicen acá las Sagradas Escrituras. La amenaza está en saber poco, no en saber más. Porque donde falta conocimiento, justamente abundan los errores. Y donde abundan los errores, se detiene el crecimiento. Y donde no hay crecimiento, bueno, la persona se vuelve presa más fácil
del error y de toda la distorsión que, por cierto, hoy vemos en la iglesia contemporánea y que lamentablemente está haciendo un daño colosal en la obra del Señor en estos días. Por eso es que entonces el apóstol San Pedro, en este caso, comienza, fíjense en ustedes, en el capítulo 3 de esta carta con un llamado a despertar la mente y la concluye con un llamado a crecer en la gracia y en el conocimiento del Señor. Verso 1 dice que esta es la segunda carta que escribió y que les escribe con un propósito específico en las dos cartas, porque dice que en ambas le escribió con el fin de despertar el limpio entendimiento de los creyentes. Y acá yo quiero que hagamos extensivo esto, porque si bien es cierto que Pedro le escribió a creyentes en la dispersión, ahora el espíritu de revelación preservó esto para hablarnos a nosotros. Pedro ya dejó de existir, no está más acá. Está en la presencia del Señor, pero esas son cosas que pasaron hace 2000 años atrás. Pero lo que estamos leyendo es ahora para nosotros. Y así como este hombre intentaba, movido por el Espíritu del Señor, escribir para despertar el entendimiento de los creyentes, hoy todavía Dios quiere despertar ahora a través de su inspiración el entendimiento de cada uno de nosotros los que profesamos la fe en el bendito Salvador. Es interesante que cuando vamos a la primera carta, el apóstol Pedro, siendo que las dos están conectadas con ese fin, el propósito específico en la primera carta es despertar en ellos con exhortación y confirmar a los creyentes en la gracia de Dios en la cual ellos habían sido afirmados, donde estaban parados. En el capítulo 5, verso 12 dice esto: os he escrito, estoy hablando de la primera carta, pero brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis firmes. No dice van a ser afirmados. No, está diciendo que estamos donde estamos. ¿Y cómo estamos? Es decir, mi posición en cuanto a Dios se refiere es una posición firme, segura. ¿Pero por qué? Por la gracia de Dios, el favor que no merecemos. Esto es una teología fundamental en las Escrituras en cuanto al tema del carácter de Dios y especialmente su gracia. El favor que Dios dispensa sobre todos nosotros. Y por eso hoy somos miembros de la Iglesia de Cristo, por la pura gracia de Dios. No es porque tú eres mejor que el resto de la gente en la sociedad. Los llama a estar firmes en esa gracia en un contexto de persecución, de sufrimientos. Los creyentes ahora están viviendo o están encajados en una sociedad hostil que no se pone de acuerdo con el estilo de vida que profesan los creyentes en el Señor. Ahora, resulta que en la segunda carta, que es la que tenemos acá delante nuestro, otra vez les exhorta para despertar el limpio entendimiento, pero que despierten ese entendimiento ante las amenazas de falsos maestros y también del relajamiento moral que se estaba suscitando precisamente antes de la venida del Señor Jesucristo por su iglesia. Yo miro a diario cómo está la situación del mundo, chequeo los periódicos, miro las redes para interiorizarme de cómo están las cosas. Me interesa ver en qué mundo estoy viviendo, en qué sociedad estoy viviendo, cuáles son las demandas de esta sociedad y cómo responde la palabra de Dios a esas situaciones. No podemos vivir aislados o en una burbuja, porque el Señor nos mandó a estar en la sociedad para ser testigos de Cristo, no gente escondida, sino que podamos ser, como vimos hace unas semanas atrás, embajadores del Señor al mundo. A veces hoy el cristianismo parece más un asunto de templos en lugar de embajadores al mundo para que lean las cartas que somos nosotros, escritas por el Señor, donde está el mensaje de gloria, de amor y de esperanza a este mundo.
Esta mañana a mí me gusta temprano a veces chequear un poquito las noticias. No sé si ustedes se enteraron, pero en estos días hubo un convenio, un alto el fuego en el Medio Oriente entre el grupo llamado Hamas, un grupo declarado terrorista, y el problema que hay, el conflicto entre los israelíes y lo que llamamos palestinos, que es todo un tema ese término. Pero bueno, se quedó como trato de liberar a los rehenes que tenía prisioneros este grupo. Hay otros que han sido asesinados, porque la verdad es que no hay término diplomático para buscar otra forma de decirlo, fueron asesinados. Y bueno, lo que se convino es que se entreguen inclusive los restos de esas personas. Algunos ni aparecen. Bueno, ahora Hamas atacó otra vez a soldados con, ¿cómo le llaman estos misiles de hombros que tiran en un tubo? No sé cómo, RPG creo que le dicen o algo así. Yo no entiendo de eso. Y un francotirador. Bueno, ahora Israel comienza entonces los ataques en la zona de Gaza. Ese es el mundo en el que nosotros estamos viviendo. A veces vivimos metidos en una burbuja donde no sabemos qué está pasando en el mundo. Y eso en el Medio Oriente. Miremos en nuestro continente, de norte a sur, los líos que tenemos. Y no solamente eso, pero miremos lo que pasa en el país vecino y acá en Canadá. Y si no, en nuestro vecindario. Así que no vivimos en una burbuja, es una fantasía. Y si vives en una burbuja, reviéntala para que puedas entonces mirar lo que está sucediendo y ver qué papel desempeñamos nosotros. Y de esa manera poder ser de impacto en medio de esta sociedad. Entonces Pedro en la primera carta los llama a estar firmes, en la segunda carta nos llama para que estemos expectantes debido al retorno seguro de Cristo Jesús. Yo me preguntaba cuando miraba esto, ¿qué es lo que sucedió con esta gente a quienes les escribe Pedro en el periodo entre la primera y la segunda carta para que decida escribir esa segunda carta y decir las cosas que dice acá? ¿Me entienden la pregunta? Hay algo que estaba sucediendo con estos creyentes entre la primera carta y que este hombre decida escribir una segunda carta. Hubo cambios, hubo cosas que llamaron la atención y entonces el Espíritu lo mueva a enviar esta segunda misiva para orientarlos. ¿Qué pasaba? Que en la primera carta, cuando Pedro les escribió, era para tratar con ellos porque estaban enfrentando problemas externos. Problemas que venían desde afuera, del mundo, de la sociedad. Y era justamente la persecución. La sociedad en los días de estos hermanos no podían realmente entender por qué razón los cristianos no corrían en el desenfreno social y moral en el que estaba metida la sociedad de entonces. Y debido a que no podían comprender el estilo de vida que habían asumido los cristianos, eran el blanco de los disparos de la sociedad. Los acusaban falsamente, los perseguían, los cancelaban, usando términos contemporáneos, le hacían la vida difícil a los cristianos. Y eso era una constante. Por eso Pedro decide escribirles para que se mantengan firmes a pesar de los embates de la sociedad, debido a la gracia de Dios que los había puesto en esa situación, no en la situación de persecución, sino el hecho de estar firmes, seguros en el Señor a pesar de todo. Por eso que los llama a mantenerse firmes a pesar de las dificultades que enfrentamos. Bueno, a ver, traigamos esto a la actualidad. ¿Cómo estamos nosotros? Porque si es válido para aquellos creyentes, y Pedro estimó que necesitaban ser recordados de la gracia de Dios y que se mantengan firmes en ello, ¿no se aplica a nosotros? Y saben una cosa, sí se aplica a nosotros. Nosotros tenemos el mismo llamado a mantenernos firmes a pesar de los embates que vienen de afuera del cuerpo de Cristo, de la sociedad, de un mundo que no puede entender por qué somos cristianos. ¿Por qué no aceptamos
las costumbres, las corrientes ideológicas, los cambios culturales que se están dando en nuestro tiempo. La gente no puede entender esto. Y creo que Pablo lo dejó claro cuando dijo que las cosas espirituales hay que discernirlas espiritualmente. No podemos demandar que el mundo sin Cristo pueda entender lo que Dios nos reveló a nosotros. Necesitan a Cristo para entender, para que los ilumine la luz del Señor Jesucristo en sus corazones. De lo contrario, están metidos en tinieblas y donde hay oscuridad no hay luz. Y no pueden ver, van tanteando. Y aquellos creyentes que ven con claridad, que no comparten este tipo de cosas que se dan en la sociedad, bueno, son enjuiciados, son puestos en una especie de no sé, de fanáticos religiosos, de gente tonta que no sabe disfrutar la vida. Y nosotros sabemos que al contrario, nos gozamos y nos regocijamos en la vida que tenemos, no solamente hoy en Cristo Jesús, sino las promesas, las bendiciones que tenemos todavía para el futuro. Tenemos una esperanza gloriosa. En la segunda carta, ya el peligro entonces no es desde afuera, pero Pedro va a abordar un peligro que viene de adentro. En este caso vemos ahora a los creyentes sumidos en una especie de letargo espiritual. Y en este caso debido a la influencia de falsos maestros que ahora se metieron dentro de la iglesia y que han inyectado doctrinas equivocadas, torcidas, que estaban arrastrando a un gran número de creyentes de esa firmeza al relato moral, a vivir de una manera incorrecta, la indiferencia y el escepticismo doctrinal en cuanto al retorno de Jesucristo por la iglesia. A ver, en resumen, la amenaza en este caso viene de adentro de la iglesia, del descuido, de la confusión, del adormecimiento mental y espiritual de los creyentes. Pedro está tratando entonces de saber, de sacudir. Yo no sé si alguna vez lo agarraron a usted cuando está durmiendo y no se puede despertar y vienen y los sacuden a uno. Es eso el término que utiliza despertar allí en griego, diagiro, significa sacudir fuertemente a la persona para que se levante. El término significa levantarse, resucitar, despertar. Así que hay una acción intensificada en el uso de esa palabrita original, que significa sacudir para volver a la actividad o a la atención plena de la persona. Despabilarse. Eso es lo que está queriendo hacer el apóstol Pedro y ahora la palabra de Dios, es despabilarnos de un letargo espiritual en los creyentes. Yo no sé, pero una somnolencia espiritual de ese tipo, producida por falsos maestros y la demora aparente de Jesucristo, nos hace inactivos o ineficientes. Y no solamente eso, pero entorpece el desarrollo a la madurez espiritual, que es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, que maduremos. ¿Qué sucedía con algunos? A ver, en el verso 4 dice, del capítulo 3, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Hablando del advenimiento de Jesucristo. Esto es una especie de burla. ¿A dónde está? A ver, ustedes los cristianos que hablan del segundo retorno de Cristo, bueno, ¿y para cuándo? Porque desde el día en que los padres durmieron hasta todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Así que lo que tenemos es un grupo de personas que dicen, escúchenme una cosa, este asunto de que Cristo viene, pero pasan los días, pasan los meses, pasan los años, el mundo sigue dando vuelta en su eje como del mismo momento de la creación. Nada cambia. Y la idea es entonces descorazonar a los cristianos para que en definitiva corramos entonces como el resto de la sociedad. Es decir, vive ahora porque se te está acabando la vida, no la desperdicies en cosas efímeras. Entonces, ¿qué es lo que Pedro quiere despertar en nosotros? El limpio entendimiento de los creyentes, pero un entendimiento que fue despertado por la palabra de Dios. No te despertó una persona y no te despertaste tú solo. Es la palabra de Dios la que despierta la comprensión
de las personas a las cosas de Dios. Jesús, en Juan capítulo 15, verso 3, le decía a los discípulos: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que acá Pedro entonces está hablando de un entendimiento que ya ha sido limpiado, un entendimiento puro, un entendimiento cristalino en cuanto a las cosas de Dios, sin mezcla, sin hipocresía, sin cosas raras, pero que ahora estaba en peligro de ser comprometido, dicho entendimiento, por ideas tóxicas de boca de los falsos maestros que se habían insertado, se habían metido dentro de la iglesia. Pedro reconoce que los cristianos no es que estaban corrompidos, pero sí que estaban entorpecidos. Su entendimiento necesitaba ser avivado. En un sentido podríamos decir que no estaban en tinieblas, pero habían empezado a cerrar sus ojos a la luz que emana de Cristo Jesús, y especialmente la luz que emana de su palabra bendita que nos dejó justamente para que veamos y crezcamos en la fe. Hermanos, ¿sabes una cosa? El crecimiento espiritual comienza cuando nosotros al fin abrimos nuestra mente o despertamos nuestra mente a las cosas espirituales y luego se mantiene alerta ante la verdad de Dios para luchar contra el engaño. A veces nosotros no crecemos sencillamente porque nuestra mente está todavía dormida o está hipnotizada o narcotizada por la droga del mundo, las cosas que nos ofrece la sociedad, la cultura, la tecnología de punta que ha avanzado a velocidades tremendas, las comodidades que nos da la sociedad y una cantidad de cosas que nos tienen completamente distraídos y que desplaza la centralidad de Cristo en nuestras vidas y la pasamos o se la otorgamos a cosas efímeras, cosas que son secundarias y poco importantes, francamente. No puede crecer el creyente que está dormido y no puede permanecer firme quien deja de pensar bíblicamente. Ese es uno de los problemas que encontramos en el cristianismo contemporáneo. Ahora, resulta que en cuanto a este tema del crecimiento, que es donde quiero poner el énfasis, noten que Pedro comienza la carta en el capítulo 1, versículo 2, otra vez, segunda de Pedro, deseando que la gracia y la paz les sean multiplicadas, dice allí, en el conocimiento. Fíjense bien. Pero resulta que no es un conocimiento de cualquier cosa. Está hablando de un conocimiento que está bien orientado en una dirección. Porque, a ver, nosotros podemos adquirir, hoy día tenemos facilidad en las redes y qué sé yo, el acceso a la difusión de cosas a través de estos sistemas nuevos de comunicación, podemos adquirir una cantidad de conocimiento. Ahora salieron la inteligencia artificial y es un manantial de información buena y mala, ¿no? Hay de todo. Pero bueno, podemos incluso hacer usufructo de esta tecnología. Pero el problema es que estamos enfocando un conocimiento que no es el mejor. Pedro deseaba para los creyentes y para nosotros que tengamos conocimiento orientado a Dios, dice allí en el verso 2, al Señor Jesucristo. Arranca la carta con esa premisa. Y ahora, terminando en el capítulo 3, verso 18, diciendo, creced, lo mismo que lo otro en la introducción, pero ahora dice crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que entre esas dos comisiones, entre esos dos conceptos, se encierra todo el tenor de esta segunda carta de Pedro. A ver, tenemos uno, la importancia del crecimiento espiritual, capítulo 1. Segundo, una advertencia contra los falsos maestros que de alguna manera entorpecen dicho crecimiento espiritual, todo el capítulo 2. Y luego tenemos la esperanza del cumplimiento de la promesa bendita del futuro retorno de Cristo en todo el capítulo 3. Y de esa manera entonces el conocimiento verdadero nos damos cuenta que no nos aleja de Dios,
no entorpece nuestra mente, sino que fortalece la fe, nos ayuda a preservar la pureza espiritual y, por supuesto, nos lleva a glorificar, y esto es muy importante, lo vamos a mirar en un momento, glorificar a nuestro bendito Señor Jesucristo. Actualmente, yo no sé, la verdad es que ya no me cuesta entender qué es lo que pasa con la iglesia. Existen ciertas ideas en algunos círculos evangélicos contemporáneos donde insisten que conocer mucho es contraproducente. Lo he escuchado en las redes, me lo han dicho personalmente, me han escrito. Dice, usted, pastor, está saturado de mucho conocimiento. O sea que lo que yo, no sé, todo esto es pérdida de tiempo lo que estamos haciendo acá los domingos. Es mucho conocimiento, no sirve. Algunos dicen, bueno, los hermanos de cierta denominación saben de Biblia. No sé si han escuchado eso. Ese grupo denominacional sabe mucho de la Biblia, pero sin embargo, el conocimiento los envanece. O sea que por un lado aplauden que sepamos de Biblia, por otro lado dicen, bueno, pero no es tan bueno saber tanto de Biblia. Y entonces uno dice, bueno, vamos a mirar a los que no saben tanto de Biblia, a ver cómo andan. Y andan como la gran patada. Viven a la que te criaste. Y la evidencia está que ponemos hoy las redes, miramos en el famoso YouTube, porque ahora ya nada se mantiene en oculto, local, ahora sale uno con una cámara y graban todo, y es una cosa que no se puede entender lo que se predica, lo que se enseña, no sé qué versión de la Biblia, porque no es la Biblia que yo uso, es la Biblia, versión, Juan Carlos de algún rincón del planeta, qué sé yo qué es lo que la gente lee los domingos, pero cuando abrimos nuestra Biblia nos damos cuenta que lo que escuchamos y lo que dice la Escritura no pega ni por casualidad. Algunos agarran y citan al apóstol Pablo cuando escribió la primera carta a los Corintios, cuando dice Pablo en el capítulo 8, verso 1, y fíjense qué cosa tremenda, porque agarran una sola frase donde Pablo dice, el conocimiento envanece. ¿Escucharon alguna vez esa frase? ¿Se preguntaron de dónde sale eso? ¿De dónde lo sacaron? Y ahí dicen, Pablo, la palabra de Dios es la que certifica que el conocimiento envanece. Así que, hermanos, dejen tanta Biblia, tanta doctrina y tanta teología y entonces saltemos, gritemos, saltemos arriba de los bancos, hagamos ruido, hablemos cosas raras, profeticemos y qué sé yo, y hoy danzamos, tenemos ministerio de la danza y la gente danza cada cosa que es para caerse muerto, ¿no? Bueno, eso es lo que se da dentro de la iglesia. ¿Por qué? Bueno, porque el conocimiento envanece. Y lo que hacen es esa declaración para justificar el beneficio o el falso beneficio de la ignorancia espiritual, como si el crecimiento intelectual sea un atentado contra la fe. ¿Qué dice Pablo realmente? Bueno, fíjate lo que dice la primera frase. Pablo no estaba hablando del conocimiento bíblico que envanece. Está diciendo en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, de eso está hablando. No leemos la Biblia, porque la verdad hoy leemos como se nos da la gana, pero dice, voy a hablar acerca de esto. Había un problema en Corinto, no me quiero explayar ahora porque me va a sacar mucho de tema, pero había un problema de cómo las personas maduras que veían a uno débil y que quizás tocaba una persona madura tocaba la carne sacrificada, uno podría censurar uno más débil, que es correcto comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Y se armó un lío en Corinto donde había personas que tenían poco amor, poco afecto por el más débil, y Pablo está abordando ese problema en cuanto a qué hacemos con esta costumbre en la sociedad de una vez de que se sacrificaban alimentos a los ídolos, después qué hacemos con lo que sobra. Bueno, Pedro está diciendo en cuanto a ese problema, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor, dice, edifica. O sea que, noten ustedes que, insisto, no está hablando de conocimiento de las Escrituras.
Estaba hablando de un conocimiento que se tenía acerca de este tema en particular y cómo faltaba el amor, que es uno de los temas que trata después en el capítulo 13 de esta carta a los Corintios. Pero leemos capítulo 8 sin el 13 sin el 8 y leemos cualquier cosa, ¿no? Así es como se manejan las escrituras en la actualidad. Así que Pablo allí no está condenando el conocimiento de la palabra de Dios. Estaba abordando un problema específico y es el conocimiento sin amor. El problema de la iglesia de hoy ya no tiene nada que ver con el mismo problema que encaraba la iglesia de Corinto. Pero hoy tenemos otro tipo de conocimientos acerca de situaciones particulares. Somos todos filósofos. Somos todos ideólogos. Somos todos ingenieros sociales. Todos somos expertos, pero resulta que no tenemos amor por la otra persona. Y ahí es donde está el meollo del asunto. Cuando te crees que eres más espiritual o superior y te devoras al más débil. En lugar de acercarte, como hacía Pablo, y orientar, nutrir y ayudarle a la persona a conocer para madurar, lo que hacemos es aplastar a la gente. Y eso sucede hoy en las iglesias. Hay una soberbia intelectual y espiritual que es bochornosa. Y eso es algo que tenemos que parar la iglesia contemporánea. Tenemos los mismos problemas que tenía la iglesia en sus comienzos. Noten que interesante porque el mismo problema que se estaba dando con una mala interpretación o se está dando con las iglesias hoy en cuanto a cómo interpretan a Pablo fuera de contexto, ya lo veían y Pedro lo está abordando en la segunda carta. Miren lo que dice en el capítulo 3, verso 15 al 17. Hablando de la venida del Señor Jesucristo, después lean bien todo eso en casa. Yo siempre insisto que hay que leer el contexto, pero tengo que correr. Dice, tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, es decir, el retardo de su retorno, es para salvación. Dios está parando el reloj para darle la oportunidad a la gente que escuche el Evangelio y sean salvos. ¿Ustedes se creen que el Señor no nos quiere en casa ya? Pero sin embargo para el minutero. Y lo que está diciendo Pedro, bueno, el Señor está dilatando lo que unos pensaban ahí, que el Señor retarda sus promesas, no va a venir más, todo va a seguir igual. Está diciendo, no, momento, si hay lo que parece un retardo, que no lo es, porque Dios tiene sus tiempos, es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo. Es decir, se los dije yo en las dos cartas, pero también Pablo habló de estas cosas. Hay un perfecto concilio entre los apóstoles. Dice que ha hablado Pablo según la sabiduría que le ha sido dada. Noten que no dice que es la sabiduría de Pablo, sino que le fue otorgada por el Señor de gracia. Os ha escrito casi en todas sus epístolas. ¿Sabes por qué nosotros no entendemos estas cosas? Porque no leemos las epístolas. Y si las leemos como acabo de decir hace un momento, fuera de contexto. Y luego si las leemos decimos amén, 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 pero después no practicamos nada. Después hacemos todo lo contrario. Yo no sé, acá déjenme usar un poco de palabra pastoral. Acabamos de escuchar una clase de escuela dominical descomunal. Descomunal. Y ustedes no vinieron. No tienen la menor idea de lo que nos enseñó la persona que nos instruyó esta mañana. Y yo me preguntaba cuando lo escuchaba, decía amén, digo, ¿cómo va a ser esta gente para aplicar lo que nos enseñó el maestro esta mañana? Yo le pregunto a ustedes qué enseñó el maestro y solamente los que estuvieron. Y me pregunto, ¿y los que estuvieron captaron lo que dijo el que nos enseñó la Escritura? ¿Saben lo que dicen algunos en las iglesias? Es muy joven, ¿qué me va a enseñar? Bueno, eso habla de la falta de conocimiento que tenemos. Salimos corriendo, muy joven. O sea que el joven, por ser joven, no tiene autoridad para enseñarme. Y yo me pregunto, ¿y qué hacemos con la carta de Pablo a Timoteo? ¿La prendemos fuego? Porque Pablo le dijo, nadie tenga en poco tu juventud. Y se mandó una clase, y está hablando un pastor de 67 años, que ya dejó de ser joven hace tiempo. Y yo pude escuchar al Señor hablándome al corazón. Y te hablo como pastor, porque ese es mi trabajo, de decir, de orientarte a que hagas lo que corresponde. Pero no,
No tenemos ni idea lo que se nos enseñó hoy en la iglesia. Y ¿saben una cosa? Van a salir hoy de este sermón y estoy seguro que después de 2 horas ni se acuerdan de lo que hablé. Bueno, Pedro estaba escribiendo para despertar el entendimiento de la iglesia porque el día del Señor se está acercando a toda velocidad. Pero lamentablemente esas cosas que escribió Pablo dice que hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales algunas son difíciles de entender, no dice imposible, sino difíciles. ¿Se acuerda que el otro día hablamos en Hebreos que decía que hay mucho para explicar? ¿Se acuerda lo que dije? ¿O no? ¿Sí o no? No se acuerdan nada. Bueno, acabo de probar mi punto. ¿Se da cuenta? Bueno, hágame el favor, vaya al canal y escuche el sermón de nuevo. Y preste atención lo que le está diciendo. No el pastor Piesco. Olvídese del que está delante. Por Dios, mire lo que nos está hablando a usted y a mí, el Señor. El escritor decía, hay mucho que explicar, pero ustedes son tardos para oír. Bueno, acá tenemos entonces a Pablo que escribió muchas cosas, no imposibles, sino difíciles de entender. ¿Por qué son difíciles? Porque somos tardos para oír, para entender. Y como somos tardos para oír, dice, esas cosas los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Así que no es un problema de un versículo o una frase de Pablo, que Pedro ya tomaba nota de eso. Este era el problema que encaraban los cristianos entre el lapso de la primera y segunda carta. Ya agarraban algunos maestros agarrando a Pablo fuera de contexto, enseñando cualquier cosa. Y dice Pedro, y ustedes saben que no es solamente lo que escribió Pablo, todas las escrituras la manejan de esa manera. Dice, como también las otras escrituras, ¿y para qué es eso? ¿Para crecer? No, dice, para su propia perdición. Así que vosotros, no importa ellos, pero vosotros, es decir, nosotros ahora, oh amados, sabiendo esto de antemano, guardaos. Manténganse en firme, dijo en la primera carta. Bueno, ahora dice, guárdense, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. ¿A qué nos llamó la primera carta? A mantenernos firmes. Bueno, algo estaba pasando que tiene que volver a escribir para decir, muchachos, cuidado, ya están afirmados por la gracia de Dios. No dejen que vengan unos charlatanes por ahí y empiecen a meterles cosas usando las escrituras a la Bartola y entonces termina por remover esa firmeza que tenemos o esa seguridad que adquirimos en el Señor. Pedro lo que nos está mostrando es que el verdadero conocimiento conduce a la gracia, no al orgullo. A ver, donde hay un conocimiento sin gracia, lo que hay es vanidad. Y donde hay gracia sin conocimiento, lo que hay es vulnerabilidad. Pero en cambio, cuando tenemos las dos cosas bien balanceadas, lo que hay es crecimiento y madurez espiritual, firmeza en la verdad que Dios nos ha dejado en su santa palabra. Enfocados en el capítulo 3, podemos también dividirlo, como dividimos toda la carta, podemos dividirlo también en 3 secciones, ¿no? El capítulo 3. Versos 1 y 2, lo que tenemos es una exhortación. La segunda carta, capítulo 3, una exhortación. Después nos vamos a los versos 3 al 7 y ¿qué tenemos? Una advertencia. Ojo con los que juegan con el tema de la venida de Cristo. Y luego, al final, versos 8 al 9, lo que tenemos es una hermosa, una gran promesa que va a encontrar su clímax, su punto, su vértice máximo en el verso 10, donde Pedro va a decir, muchachos, el Señor va a venir. No interesa a los que se burlan y dicen, pero escúchame una cosa, ya hace desde el principio del mundo que todo da vuelta en el mismo lugar y no pasa nada. Bueno, Pedro está diciendo, no interesa lo que digan los que se burlan, que no te quepa duda, mi querido hermano en Cristo, que Cristo va a venir. Así como los profetas hablaron y no escucharon por tener los oídos pesados, que venía el Mesías, el Cristo, y vino eventualmente, aunque muchos pensaban que, bueno, no va a pasar nada. Bueno, sí pasó. Y bueno, ahora está pasando lo mismo. Tenemos la iglesia profética, la iglesia que habla, que predica, que dice constantemente que Cristo prometió venir y que va a venir. Lamentablemente algunos están
mirando cualquier cosa y esperando cualquier cosa menos el retorno del Señor Jesucristo. ¿Estás preparado para ese momento? Y no quiero escuchar amén. Quiero que pienses bien en la pregunta. ¿Estamos, voy a ponerme yo en eso, estamos nosotros preparados para lo que me está diciendo Pedro acá? Si él viniese en este preciso instante, hermano, ¿cómo estás en estos días? Si él viene ahora, ¿nos encontramos en condiciones de recibir al Señor? Decir, Señor, estoy bien plantado. Noten ustedes que Pedro, en este capítulo, nos llama precisamente a estar en condiciones debido al retorno prometido de Cristo Jesús, que es seguro, está garantizado. A ver, verso 14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas. ¿De qué cosas? Lo que está diciendo los versos anteriores, Cristo va a venir. Y va a ser un desastre, ¿no? Porque dice que va a venir con fuego y qué sé yo, una cosa tremenda. Pero dice entonces, sabiendo de antemano estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, es decir, el Señor. Y acá va a mencionar 4 cosas que tenemos que hacer los creyentes, trabajar en eso. Y la iglesia de hoy, discúlpeme, pero patinamos, nos vamos a la banquina en esto. Dice este hombre, verso 14, ser hallados, 1, sin mancha. Ojo, no está hablando de incrédulos que tienen que ser lavados de los pecados, porque estos son creyentes que ya fueron lavados. Está hablando a la iglesia, justamente los que ahora están bajo las amenazas de falsos maestros. Así que no está hablando de los falsos maestros o de la gente afuera que persigue a los cristianos, como menciona en la primera carta. Está hablándonos a nosotros, los que ya estamos adentro. Y lo que quiere Pedro es que cuando venga el Señor nos encuentre sin mancha. ¿Hay manchas en tu vida? ¿Hay cosas ahí, hay lunares que no deberían estar allí? Y no son lunares de la piel. Usted me entiende de qué estoy hablando, ¿no? ¿Cómo está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus palabras? ¿Dónde están tus actitudes? Porque lo que dice Pedro es que el Señor nos pille a todos sin mancha. ¿Cuántas manchas tenemos nosotros hoy? Segundo, irreprensibles. Eso está ahí en el verso 14, yo no me lo estoy inventando, es lo que me dice Pedro. Irreprensibles, ¿qué quiere decir? Que cuando el Señor venga y te vea esas manchas que están ahí, te diga, mal hijo, te di el tiempo para que trates con eso y no me hiciste caso. Muchas cosas que explicar, pero tu oído fue torpe para escuchar. Y es por eso que te pillo en una condición que no me agrada. No te va a tirar al infierno, porque ya eres un hijo. Pero en lugar de darte un aplauso, te va a dar un reproche. Y entonces lo que dice es que cuando el Señor venga, no haya nada que el Señor tenga que reprendernos por no haber hecho caso. Hermano, la iglesia de hoy está en la lona. Y nos ganaron por nocaut. Porque si el Señor viene en este instante, nos pone de punta en un rincón. Como hacían en la escuela, ¿no? Cuando nos portábamos mal. La reprensión de la maestra o de la autoridad o el tutor que dice, váyase al rincón en penitencia. Deberíamos estar todos en el rincón. Porque hay mucho en la agenda. Y yo lo sé. Y si yo como pastor lo sé, Dios lo sabe más todavía. Número 3, en paz. Verso 14. Pedro nos está hablando, no te habla el pastor Piesco, es el Señor a través del apóstol. Y noten que no se habla acá de la paz posicional, otra vez el incrédulo que viene a la reconciliación, tema que por ejemplo trata el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 5, verso 1, después de denunciar la condición tanto del gentil como del judío, llega al punto en que nos dejan la desesperación y entonces nos da la esperanza. Dice, justificados pues por la fe, paz tenemos para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Listo, se arregló el asunto. Así que Dios nos justifica,
a través de los méritos de Cristo y ahora podemos estar en paz. Eso nos pone en un lugar diferente, en una posición distinta, el aspecto forense de la salvación. Pero Pedro acá no está hablando de eso, porque ya estamos justificados, ya tenemos la posición. Lo que está hablando es de la paz relacional. Cómo estamos involucrados unos con otros. Cómo te estás relacionando con tu hermano. Miren, yo no sé, ¿no? Pero ya son muchos años y yo viajé un poquito, visité iglesias. Otra vez, no soy un cavernícola, a veces entro en las redes y miro y hablo con otra gente. No es que estoy, porque soy de la Guardia Vieja, ya no uso las redes, sí las uso, porque es una herramienta, y me entero de lo que pasa en la iglesia de Jesucristo. A veces consulto con otros pastores y ¿sabes una cosa? No hay paz entre los cristianos. Es un fraude. Ahora, claro, uno dice, pero hermano, ¿tú amas? Sí, amén, claro que amo. No amas como Cristo dijo que amemos. Esa es la verdad empírica. Algunos sí lo hacen, pero el grueso de la congregación de Cristo hoy en el mundo, en la sociedad, no ama de la forma en que el Señor esperó que nosotros amemos. La forma en que nos tratamos los hermanos, la falta de respeto, de consideración, en lugar de aportar para cuidar la grey, para ayudarnos unos a otros, lo que hacemos es minar, destruir, herir, lastimar. Y ¿sabes una cosa? Cuando digo esto y cuando los pastores decimos esto, ¿saben el efecto que se produce hoy? Fíjense en la gravedad del asunto, ¿no? Es que antiguamente, como sucedió en la iglesia de Corinto cuando Pablo denunció un delito, una falta, lo que hizo la gente es sentirse mal. Y entonces la segunda carta dijo, cálmense, reciban al hermano, los consoló. Había un efecto positivo. Hoy la gente se ofende y salen corriendo de la iglesia y se meten en otra cueva donde le van a enseñar cualquier disparate, porque caemos en cada lugar, donde justamente nos agarran los indoctos que tuercen la escritura y dicen, no, estuviste bien. Y entonces ahí nos quedamos tranquilos, pensando que de esa manera, escapando a los problemas, ocultamos el lío que tenemos con el Señor. Perdóname si te estoy ofendiendo, pero es lo que me dice la carta de Pedro. ¿Qué me llama? A vivir en paz. Terminemos, los cristianos de hoy aquí, afuera de la iglesia, de vivir en conflicto. Busquemos la paz, la reconciliación que nos dio el Señor. ¿Pero qué estamos haciendo? Cristo está a las puertas. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? Así que, número 1, que nos halle, sin mancha, irreprensibles. Número 3, en paz. Y número 4, verso 18, creciendo. Creciendo. Dime, ¿cuánto creciste en estos últimos meses? Si tú te miras en el espejo y te hablas a ti mismo y dices, ¿te puedes decir, afirmar? La verdad es que gracias a la palabra de Dios hoy me siento más maduro espiritualmente. Tengo una altura espiritual, gracias al Señor, una comprensión mayor de la que tenía antes. Y no solamente está en mi cabeza, sino porque lo veo en mi proceder. Cómo trato a mi esposa, cómo trato a mi esposo, cómo trato a mi hermano, a mis hijos, a mis compañeros de trabajo. Puedo notar que estoy tolerando algunas cosas. Es más, ¿qué dicen los que nos ven a nosotros? ¿Sabes una cosa? No sé qué pasó el último año, pero te veo diferente. Te veo que estás más asentado, una persona más dedicada. No sé, hay algo en ti que no sos la misma persona del año pasado. Bueno, eso es crecimiento. ¿Podemos decir eso? ¿Puedes decir que hay gente que te está diciendo, la verdad es que te veo mejor que el año pasado? Porque si no dicen eso, algo está pasando. Ahora, noten que no nos hace un llamado, Pedro, en ese verso 14, a que tenemos que poner diligencia en eso. Ya Dios nos dio lo que necesitamos, los recursos divinos, pero ahora lo que dice es, arremángate y ponte a trabajar. ¿No? Y la gente agarra otra vez la Biblia fuera de contexto y dice, no, hay que quedaos quietos y veréis mi gloria.
¿no es cierto? Y agarramos esos versículos así de memoria y los tiramos así nomás. Entonces, lo que tengo que hacer, que me voy a quedar quieto y voy a ver qué Dios hace. Bueno, lo que Dios hace es enviarte los recursos en el Espíritu Santo para que te muevas y veas la gloria de Dios cuando te mueves en fe, dependiendo del Señor. ¿De qué forma? Bueno, uno, sin mancha, irreprensible, en paz y creciendo. Por lo que podemos ver entonces es que tanto en el inicio, en el capítulo 1, verso 2, como en el capítulo 3, verso 18, el crecimiento espiritual no es una cosa opcional. No es si tú lo quieres hacer. No, Señor, es un llamado constante a todos los creyentes de reflejar más plenamente a Cristo en cada una de sus vidas. Cuando tú piensas lo que estás pensando, ¿así pensaba Cristo? Cuando abrimos la boca y decimos algo, ¿podemos decir que lo que estoy diciendo es lo que hubiese dicho Cristo en este momento? Cuando actúas con una persona, ¿puedes decir así es como Cristo hubiese actuado? En estos días, no sé por qué, pero estuve perdiendo el sueño. Y entonces vienen a mi mente, yo tengo una mente muy inquieta, ¿no? Y venían pensamientos, ¿no? Pero entonces dije, lo que voy a hacer es a encarar esto para no desenfocarme. Y ahí me recordaba las palabras de Pablo cuando dijo que llevemos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y entonces repetía eso. Y sabes que después de repetirlo 2, 3, 4 veces, sácate, caía dormido como un tronco. Porque me ayudaba a desenfocar la mente que se vaya por cualquier lado, lo cual te roba el sueño. Me enfocaba que mi mente piense en Cristo. ¿Cómo pensaría Cristo? ¿Qué diría? ¿Qué haría Cristo? Y entonces repitiéndole, no digo que hagan esto porque hay algo mágico, no me vayan a malentender porque caigo entonces con lo que dicen algunos, ¿no? Pero no, a mí me funcionó porque lo que hizo es enfocar mi pensamiento en Cristo y como me enfoqué, me quedé frito, me dormí. Así que tenemos que en todo lo que hacemos es llevar mi pensamiento cautivo a obedecer a Cristo. Eso quiere decir que todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que piensas, lo llevas preso o prisionero a como Cristo quiere que hagamos las cosas. ¿Lo estamos haciendo? Entonces, en cuanto a ese llamado a crecer, notamos que se trata, basados en el verso 18, que es, número 1, un crecer en la gracia. En otras palabras, nuestra relación con Cristo. Ahí está, crecer en la gracia, dice este hombre. La gracia es el punto de partida y luego también es el ambiente donde el creyente se va desarrollando, donde nosotros vamos creciendo. No se trata de ganar puntos, ganar elogios, ganar méritos, sino de profundizar en la dependencia del favor de Dios para nuestras vidas. Eso quiere decir gracia. Depender en la gracia es depender en el favor de Dios, el cuidado de Dios por sus hijos. Crecer en la gracia implica conocer más profundamente el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Yo me pregunto a veces, ¿conocemos el carácter de nuestro Señor? ¿Qué tanto conocemos de Cristo Jesús? Porque si le diéramos a la iglesia de hoy papel y lápiz para que haga una lista de cualidades del Señor Jesucristo, me pregunto cuánto nosotros podríamos decir bíblicamente de la persona del Señor Jesucristo. Y ¿saben una cosa? Estoy seguro que la mayoría de los creyentes hoy no pueden llenar una página. Crecer en la gracia significa aprender a vivir bajo la influencia del señorío de Cristo en nuestras vidas. Permitir que su gracia moldee nuestro carácter, nuestro trato hacia los demás, para poder vivir firmes, como este hombre nos dice en la carta 1 y en la número 2. Hermanos, donde hay gracia, realmente hay humildad, hay mansedumbre, hay amor, hay tolerancia, hay respeto mutuo y muchas cosas más que hoy lamentablemente no se ve en la iglesia de Jesucristo o se ve poco. Hay que buscar
¿no es cierto? Habría que buscar los que no están bien, pero la cosa es que se dio vuelta. Hoy hay que buscar los que están realmente consagrados. Así que un creyente que no crece en gracia se vuelve un creyente áspero, tóxico, crítico, autosuficiente, se cree el todo cuando es realmente nada. Y si algo es por la pura gracia del Señor. Crecer en la gracia. Número 2, crecer en el conocimiento. Noten que nos habla ahora de nuestra comprensión de Cristo Jesús. Dice, y en el conocimiento, nota la conjunción, en la gracia y esto que no se te pase. En el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y toma nota lo que dice Pedro movido por el Espíritu, porque no dice simplemente el conocimiento de Cristo. Está usando toda una combinación notable. Cuando dice Salvador, dice Señor y Salvador. Noten que quiere que conozcamos la majestad de Cristo Jesús, que otra vez nota cómo enlazo las cosas, porque no es que estoy predicando porque sino más. El domingo te hablé de Hebreos, mostrándote la majestad de Cristo por encima de todos los ángeles. No es accidente lo que te prediqué la semana pasada con lo que te estoy diciendo hoy. Es una combinación, un enlace deliberado para que veas cómo es consecuente la Escritura. El escritor de Hebreos quería que esta gente deje de mirar el sacerdocio humano y dice, miren la gloria de Cristo Jesús, la majestad de Cristo. Y ahora a través de la Escritura meternos cada vez más en conocer esa majestad, esa gloria, esa grandeza de Cristo Jesús. Y luego entonces su obra, dice el Salvador. Hoy día no tenemos ni idea de qué significa la doctrina de la salvación. No te metas a estudiar la doctrina de la salvación porque el mucho conocimiento enloquece, envanece. Bueno, así le va a la iglesia. Ahora nos salvan los apóstoles, nos salva una institución, nos salvan ritos, nos salvan cualquier pavada que no nos lleva a Cristo para nada o al Padre. Pero ahí es donde ponemos nuestra confianza. Los ángeles y qué sé yo cuántas cosas más, ¿no es cierto? Bueno, es porque somos duros para oír, tardos para entender. Cuando se habla de conocimiento acá, no se trata de mera información, sino la información que se trasluce en la relación que tenemos con el Señor Jesucristo, la relación experimental. A ver, cuando yo estoy teniendo, en mi vida matrimonial, ¿no? Estoy todo el tiempo pensando, bueno, cuando le digo algo a mi señora ¿lo aprueba esto el Señor? ¿Tú, Señor, estás de acuerdo con esto? Estoy seguro que Gloria hace lo mismo. No le he preguntado, no, pero bueno. Pero por el proceder, ¿no? Me muestra que está tratando de hacer, de buscar el objetivo de la mujer virtuosa. Lo puedo ver. Lo veo en algunos de ustedes. La persona que realmente busca agradar y conocer al Señor en una forma relacional se puede ver en su conducta, en su manera de actuar, de hablar, que cuando uno lo escucha dice, me edifica esta persona. Yo después de la conversación me siento mejor, me siento más cerca del Señor. Pero a veces nos sentamos con alguien que salimos con bronca, desquiciados, nos vamos peleados, no quiero escuchar más a esta persona, me tiene hasta acá. Pero qué triste que es eso, ¿no es cierto? Que en lugar de llegar más a Cristo, queremos salir corriendo por la puerta más cercana que tenemos. Hermano querido, la fe que no piensa se debilita. La mente que no se renueva se engaña. Crecer en la gracia, crecer en conocimiento, y acá está el gol de media cancha que hace Pedro. Crecer para la gloria de Cristo. Así es como termina el versículo 18. Porque nosotros vamos a un seminario, a una universidad, y ustedes van a ver, ahora yo le llamo a esto la soberbia académica. La gente hoy pone adelante, ya no dicen pastor fulano, ¿no es cierto? Y ponen pastor algunos porque es el cargo, y resulta que el pastor no es un cargo, es un oficio, es una función. Bueno, hoy la gente ve que el puesto de pastor es el jefe, el CEO de la iglesia. Acá se hace lo que dice el tirano que está en la iglesia.
Y en las academias lo mismo, es lo que dice el maestro, el dean de la escuela, acá las cosas son así y se terminó. Y si no le gusta, a otra cosa. O sea que nos meten en un cajón y no podemos romper las tapas de ese cajón, tenemos que vivir toda la vida metidos ahí adentro y ¡guay! Que alguien mueva la tapa y quiera salir. Tenemos una actitud obtusa en la iglesia contemporánea. El conocimiento se mete acá adentro. Sí, conocemos la Biblia, sabemos de memoria versículos. Luego vamos y leemos un montón de libros. Yo sé más que el otro. Pero luego cuando se trata de respirar y vivir, bueno, no glorificamos a Cristo, esperamos que la gente diga, qué conocimiento que tiene usted. Qué persona importante. Usted es un doctor. Usted es una persona que sabe mucho. Y uno se siente, deme más. Y a Cristo lo dejamos atrás. Nosotros le hacemos la sombra. Y Pedro no cae en esa trampa. Y estamos hablando del apóstol San Pedro. ¿Quién compite con él? El que estuvo allí con el Señor en persona. Y sin embargo este hombre dice, crezcamos para la gloria de aquel que conocemos cada vez más, para exaltar a Cristo Jesús. Así que el conocimiento que demanda Pedro de nosotros no tiene como fin la autoexaltación, la autoedificación, sino la exaltación de la majestad de Cristo, que es lo que vimos la semana pasada en el libro de Hebreos. Cada avance en la gracia de Dios y en el conocimiento debe dirigir siempre la mirada a aquel que es nuestro bendito Señor y Salvador. ¿Sabes por qué nosotros siempre vivimos patinando? Porque perdimos de vista la gloria de Cristo Jesús y miramos las deficiencias de los hombres. Crecer espiritualmente, hermano querido, es reflejar más en nuestras vidas la gloria de nuestro bendito Señor y Salvador. Vivir cada día y cada vez más para su causa, para su obra y esperar con mayor fervor ese retorno bendito de Cristo que está prometido en esta carta del apóstol San Pedro. El creyente maduro no busca conocimiento propio, sino que toda su vida se convierte en una doxología. A Él sea la gloria. Entonces el crecimiento espiritual no es para ser vistos, sino para que Cristo sea visto en cada uno de nosotros. Conocimiento en la gracia, crecimiento, mejor dicho, en la gracia. Crecer también en el conocimiento y crecer ahora para la gloria de nuestro bendito Señor y Salvador. Para terminar, Pedro, en este capítulo 3, se dieron cuenta entonces que está despertando las mentes dormidas, dice en el verso 1, y la cierra la carta llamando a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor en el verso 18. Despertar del letargo y crecer en conocimiento. Entonces, el despertar conduce al crecimiento y el crecimiento culmina en la gloria de Cristo. Una mente que realmente se ha despertado o ha sido despertada produce un corazón que crece. Y un corazón que crece glorifica siempre, sin excepción, al Señor Jesucristo. Así que no le temas al conocimiento. No escuches a estos que te espantan diciendo, no, cuidado, mucho conocimiento envanece, te vuelve loco y qué sé yo cuántas cosas raras. Y terminan como estos bárbaros que se metieron a agarrar a Pablo y las otras escrituras, indoctos, gente que no sabía de lo que hablaba y que lo que hacían era para supervisión y extraviar a los otros que seguían en ese tren. Bueno, acá este hombre nos está llamando a no temer al conocimiento, que temamos a la ignorancia, que temamos a la indiferencia y de esa manera entendamos que en la ignorancia y la indiferencia somos llevados esclavos de graves errores en los caprichos de algunos que comercian con las almas de los benditos. No temamos crecer porque cada paso que tú y yo damos en Cristo Jesús y hacia Cristo es un paso seguro hacia
la madurez espiritual. El creyente que no se despierta, hermano, créeme, se marchita, se gasta, se seca, pero el que se deja despertar por la bendita palabra de Dios florece como un árbol que está junto al río, como decía, por ejemplo, el salmista en el capítulo 1, usando la expresión de que en la costa de las corrientes. Así que, hermano, el sol del regreso de Cristo está por salir. Ahí afuera está nublado ahora, ¿no? Pero bueno, ¿qué dice Pedro? Ya viene. Lo que sí quiere Pedro es que no nos encuentre dormidos cuando regrese, sino creciendo en su luz. El llamado de la inspiración acá sigue siendo el mismo. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Ojalá que podamos decir y aplicar el amén con el cual termina Pedro. Porque a veces leemos el amén, decimos el amén, pero no lo hacemos. Y el amén quiere decir así sea, es decir, así lo voy a hacer, así voy a actuar. No como habló el que está delante tuyo, el charlatán que está acá delante. No, lo que nos dice a ti y a mí la palabra de Dios inspirada. Que eso hagamos de una vez por todas en este tiempo que está próximo al retorno de Cristo y en un mundo que está intoxicado de pecado, de inmoralidad, de tinieblas y necesita hoy más que nunca que alumbre la luz de Cristo y que nosotros, como dijo el Señor, seamos luz en este mundo, que reflejemos la gloria de nuestro bendito Señor y Salvador para que la gente pueda al fin ver con claridad y recibir los beneficios y la esperanza que tenemos cada uno de nosotros. Y si todavía no te alumbró la luz de Cristo, por favor considera lo que has escuchado esta mañana. Acepta el regalo precioso que te da el Señor. No tienes que pagar, no tienes que hacer esfuerzo, no puedes hacer absolutamente nada. Y es por eso que Dios envió a su Hijo a hacerlo todo por ti y por mí. Dar su vida en la cruz para darte el perdón de los pecados, para darte la salvación y además, si eso ya no es suficiente, vida y vida eterna. Ojalá que el Espíritu de Dios, si no lo conoces, te hable al corazón y te lleve a los pies de la majestad de Cristo Jesús. Y tú y yo que ya lo conocemos, que recordemos en esos pies de Cristo Jesús su majestad y vivir para su bendita gloria. Eso es un cristiano que está madurando en la fe y se mantiene firme en la gracia que nos ha mostrado el Señor. Padre, gracias por haber preservado esta carta que en el tiempo muchos han querido eliminar y qué triste hubiese sido que no podamos gozarnos de estas enseñanzas que son eternas y transforman nuestras vidas. Padre, abre nuestros ojos y alúmbralos con tu luz para que podamos todo el tiempo contemplar tu majestad, tu gloria y que te conozcamos cada vez más. No solo lo que dice la Biblia acerca de ti, sino que te podamos conocer más en nuestra relación personal contigo. Sentarnos a escucharte, a escuchar tu dulce voz, tu exhortación como Padre, que nos ayuda a caminar para tu gloria y tu honra. Oramos con acción de gracias en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén.